Tú ves huesos, yo veo un ejército de jóvenes, un ejército que dará su vida por la causa del reino. Se mueven como el viento, pues pertenecen a las naciones. Son libres, aunque esclavos de los heridos. Su santidad daña los ojos, su amor arrastra a la gente. Son revolucionarios, pues sueñan con un mundo diferente. Jóvenes muertos a sí mismos y vivos por Cristo. Desde su interior oran y adoran de verdad. Convocan los gritos del cielo. Sus lágrimas y risas los hacen brillar en el mundo. Llevan ropa como disfraces para comunicar y celebrar, pero nunca para esconderse. Oran como si todo dependiese de Dios y viven como si todo dependiese de ellos. Su ADN elige a Jesús y su inconsciente canta, pues han tenido una transfusión de sangre. Sus palabras hacen que los demonios griten. Este es el anhelo del Padre de la creación misma. Hace unos meses estaba en mi casa, cuando de repente mi hijo de 3 años salió corriendo. Tenía una balaca puesta en la cabeza y empezó a cantar la siguiente canción. Soy una niña, soy una niña. Yo me sorprendí y le dije, no, eres un hombre. Y comenzó la batalla que no tenía fin. Que soy una niña, que eres un hombre. Que soy una niña, que eres un hombre. Y no paraba y que soy una niña. Hasta que yo llegué al punto de la desesperación y le dije, no, por favor, eres un hombre. De pronto él se quedó mirándome y me preguntó, ¿sí? Y yo le dije, claro que eres un hombre de verdad. Y empecé a hablarle acerca de las características de los hombres, que son fuertes, que son valientes, algunos tan guapos así como su papá. Así que él se sentía muy fuerte y muy guapo también. Hace unos días volvió a salir con una de esas cosas increíbles que salen los niños. Levantó su brazo, la manga de su camisa y me dijo, papá, mira, soy muy fuerte. Y yo le dije, sí, eres muy valiente también y eres un hombre de verdad. Yo estaba feliz porque sabía que había ganado una victoria en reafirmar la identidad de mi hijo. Y obviamente eso me llevó a preguntarme, como hijo, ¿qué voz estoy escuchando? Y hoy quiero hacerles 2 preguntas. La primera es, ¿no está cansado de que el diablo le diga todo el tiempo lo que usted no es? Que además es mentira. Y la segunda, en su mente y en su corazón, ¿qué tan poderosas son las palabras de su Padre Dios? Por si no lo saben, de la boca de mi Padre Dios salen cosas poderosas e increíbles. Como Él es un Padre muy bueno, hay algo que muy a menudo sale de su boca y es la frase te amo. Y eso es algo fundamental en la vida de nosotros como creyentes. Jeremías 31:3 en Reina Valera dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Hoy quiero que sepan que Dios es intenso en decirnos que nos ama y eso es fundamental. El amor es el fundamento más importante porque construye cada área de nuestra vida correctamente. Si no sé quién soy en Cristo, no conozco el amor de Dios. Por lo tanto, soy una persona temerosa, insegura, llena de pensamientos erróneos acerca de Dios, de los demás y de mí mismo. Ahora sí, 1 Juan 3:1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y el verso termina diciendo, y eso es lo que somos. El amor de Dios es un bálsamo. Este me sana de tal modo que me hace sentir auténtico y libre, realmente como yo soy en Cristo. Una de nuestras grandes necesidades es sentirnos importantes y admirados. Pero yo creo que a veces esa necesidad nace de una profunda inseguridad y de un deseo de probar que tengo valor. Y eso me lleva a compararme y a competir, a sentirme amenazado por los talentos y los dones de otros, a veces hasta endeudarme. Gálatas 6:4 en la traducción Palabra de Dios para Todos dice, cada uno debe evaluar sus actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse. Iglesia, quiero que sepan que eso es completa libertad. Iglesia, esta prédica se llama Amor Extremo. Imagínense que en estos días estaba hablando con mi novia por mi dispositivo electrónico, chateando ahí, ella en su casa y yo en mi casa, y nos íbamos poniendo bravos hasta que nos pusimos a pelear por ahí, imagínense. Y nos pusimos tan bravos que lo último que dijimos fue adiós. Y yo también le dije pues adiós. Y entonces resulta que como después de 2 horas nos volvimos a hablar porque estábamos bravos.
Y yo me sentía herido. Yo, ¿por qué me dice eso? Y me saltó la piedra. Pero luego ella me escribió lo siguiente. Ella me escribió: ¿ves que no sé cómo hacer esto? Perdón. Y cuando ella me escribió eso, esto me tocó demasiado. Porque yo me vi ahí, en ese lugar. Yo he estado ahí, frente a Dios, diciéndole: Dios, no sé cómo hacer esto, perdón. Y entonces yo dije: en este momento yo debería perdonarla. Ella me está pidiendo perdón. ¿Cómo no? Por causa del perdón de Dios en mi vida, yo no le puedo negar el perdón a ella. Y Dios me recordó 1 de Pedro 4:8, que dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y cuando Dios me recordó esto, me quebranté porque yo empecé a entender cómo es que Dios se ha relacionado conmigo hasta el momento. El perdón de Dios es algo maravilloso. Muchos desconocen el perdón de Dios. Muchos creen que Dios perdona así: Señor, perdóname. Y Dios hace como bueno, listo, o algo así. Y no, el perdón de Dios no es así. El perdón de Dios es así: Señor, perdóname. Y Dios hace: claro que sí, te perdono, obviamente te perdono, claro. Cojo tus pecados y los boto en lo profundo del mar y me olvido de ellos. Yo sabía que eso era una debilidad en ti. Te perdono de todo corazón y no hay nada de qué avergonzarse. Pues eso fue lo que Dios me llevó a escribirle a mi novia. Yo le escribí: claro que sí. Y mientras yo le escribía estas palabras, Dios me ministraba, porque yo descubría que así era como Dios me había tratado hasta el momento. Porque la Biblia dice que Dios no solo perdona, sino que se deleita en perdonar. Y en otras palabras, Dios nunca se relaciona contigo sin antes cubrir tu multitud de faltas. Y Dios me enseñó esto, que el error de mi prójimo no es asunto mío. Esto no solo se aplica para mi relación con mi novia, sino para todas las relaciones, como el segundo mandamiento de ama a tu prójimo. Esto se aplica para todas nuestras relaciones. Yo debo, por causa del perdón de Dios en mi vida, cubrir las faltas de mi amigo, de mi compañero de trabajo, de mi novia, etcétera, etcétera. Entonces Dios me dijo: ocúpate de tus propios errores, porque un día tú vas a dar cuentas, no de los errores de los demás, de los tuyos. Así que ocúpate desde tus errores. Y Dios me ministró acerca de su perdón, porque Dios se deleita en perdonar. Imagínense nuestras relaciones basadas en un amor que cubre multitud de faltas. Intenta hablar con alguien cubriendo su multitud de faltas. Esta prédica se llama Olvida tu pasado, ten un futuro extremo. En la película The Vow, Leo dice que nuestra vida está basada en una serie de momentos de impacto. Pero si algún momento llegáramos a olvidarnos de esos momentos, ¿dónde nos deja la vida? Imagínense que Jonatán era el heredero al trono y él tenía un mejor amigo que se llamaba David. Ellos, como buenos mejores amigos, hicieron un pacto, y era que se iban a proteger a ellos mismos y a los hijos del otro, pase lo que pase. Un día Jonatán murió en una guerra y David se acordó de esa promesa que había hecho. David había llegado a ser el rey de Israel. Entonces él mandó a llamar a un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset. Mefiboset, cuando era chiquito, lo habían dejado caer, entonces él se había partido las piernas y había quedado lisiado. Y David le dijo: no importa las cosas por las cuales haya pasado, no importa que tu papá ya esté muerto, no importa que pueda ser considerado mi enemigo, yo hoy quiero que tú vivas conmigo, quiero que vivas donde yo vivo y quiero que comas de mi mesa, que en esa época era un honor increíble. Entonces hoy quiero que todos nosotros veamos a esa persona a la cual menos le ponemos cuidado en el día, esa persona a la cual tal vez no nos importa sus necesidades, esa persona a la cual dejamos a un lado. Entonces quiero que se vean al espejo y quiero que se acuerden de todas las cosas duras que han vivido, todas esas cosas que ustedes dicen: ay, ¿por qué me tuvo que pasar eso a mí?
esas cosas, tal vez que su mamá se haya muerto, que tengan alguna enfermedad o cosas simples que pasan en el día a día, que ustedes saben que ustedes los hacen sentir peor. Y Dios hoy les quiere decir algo, y es: no importa esas cosas que hayan pasado, yo tengo un plan con eso. No te preocupes, yo tengo algo mejor para ti. Y el plan de Él no es que nosotros nos quedemos ahí, ay, pobrecito yo, no sirvo para nada, sino lo que Él quiere es que nosotros nos agarremos de esas cosas que nos han pasado y que nosotros digamos: pues sí, esto me pasó, pero gracias a esto yo hoy soy más fuerte, gracias a esto yo hoy puedo hacer esto, gracias a esto. No, Él quiere que nosotros lleguemos y algún día podamos comer donde Él está, algún día podamos sentarnos en el trono del Rey. Nosotros debemos dejar nuestro pasado, vivir en el presente e ir hacia el futuro con toda. Iglesia, hasta hoy hemos tenido un muy buen concepto de lo que es la fe, pero hoy Dios quiere que entendamos la fe en toda su magnitud. Hoy Dios nos quiere llevar al siguiente nivel, y de ese nivel es que vamos a hablar en esta prédica, y se llama fe extrema. La fe extrema es aquella que no ve en otro medio la solución a nuestros problemas, a nuestra enfermedad o lo que sea, sino que sabe que Dios es todopoderoso, que Él lo puede hacer todo, y simplemente utiliza el medio que Él quiere. El medio simplemente es la herramienta en la mano de Dios. La fe extrema es la que nos hace sobresalir entre la multitud. No es una fe del montón, es una fe que nos hace diferentes. No es una fe basada en nuestro entorno, es una fe como la que encontramos en Lucas 8, viendo el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué pasaba allí? Jesús estaba rodeado de un montón de personas, pero lo que hace eso especial es que Jesús sabía que esa mujer estaba ahí. La fe extrema nos hace visibles delante del corazón, de los ojos y del poder de Dios. La fe extrema es cuando esperamos algo más de lo que nuestra razón puede entender. Esta fe espera en la sobrenaturalidad de Dios y no en la naturalidad que nuestros ojos ven. Esta fe sabe que el manto por sí solo no nos puede sanar, sino que descansa en el poder de aquel que está dentro del manto. La fe extrema nunca se acerca desde un lugar de comodidad a donde está Dios. Esta fe nunca es una oración liviana, es una oración que nunca se cansa, es una fe y una oración de día y de noche, es una fe que arde en nuestro corazón, porque la fe sin obras es nula. La fe extrema es la que produce que se burlen de mí. Esta fe siempre va a ser atacada por el destructor de nuestra fe, por el enemigo. Y este enemigo toma cualquier forma, cualquier comentario, cualquier situación, cualquier problema, cualquier tormenta inesperada en nuestra vida. Pero hoy Jesús te quiere decir una cosa, y es que Él es el reconstructor de tu fe. Hoy Dios te dice en Lucas 8:50: no tengas miedo, nada más cree y ella se sanará. Y en ese lugar donde dice ella se sanará, reemplácelo por lo que usted necesita. Diría algo así: no tengas miedo, nada más cree y tu milagro será hecho. La fe extrema es con la que podemos sorprender a Dios. Es una fe que Dios no está acostumbrado a escuchar. Como dijo Jesús en Mateo 8, del 8 al 13: en todo Israel no he hallado una fe tan grande como la de este hombre. Y en este mundo de tantas posibilidades, de tantos avances, la fe es una opción para nosotros como seguidores de Cristo, para hacer la diferencia y poner toda nuestra confianza en Él. La fe extrema es la que nunca es defraudada, porque descansa en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y la voluntad de Dios siempre sobrepasa nuestras expectativas. La voluntad de Dios, la fe extrema es aquella que nunca es ingrata. Es aquella que después del milagro siempre se postra y adora a aquel que es todopoderoso. Y hoy Dios te quiere hacer esta pregunta y te quiere hacer este reto. En Lucas 18:8: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? La palabra de Dios nos habla de tres grandes hombres. El primero es el rey David, el segundo es el profeta Elías y el tercero es el apóstol Pablo. Los tres tienen algo en común con usted y conmigo, y es que ellos fueron llevados a lugares desérticos, fueron llevados a lugares áridos, oscuros o de muerte. Todo por una misma razón: el miedo y el temor.
El rey David corrió a la cueva de Adulam porque tuvo miedo de ser asesinado por Saúl. El profeta Elías se escondió en el desierto porque tuvo miedo de Jezabel. Y el apóstol Pablo estuvo en la cárcel porque vivió en medio de un pueblo que estaba atemorizado de recibir el poder de Dios y de dejar atrás su pasado. Y es que el miedo nos coloca en un lugar que nosotros no queremos estar. Nos coloca en un lugar para el cual nosotros no fuimos diseñados. Lugares oscuros e inhóspitos. Y hoy, iglesia, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es ese lugar en el cual usted hoy está a causa del miedo? ¿Cuál es su cueva? ¿Cuál es su cárcel? ¿Cuál es su desierto? ¿Es acaso el miedo a perder lo que tiene? ¿Es acaso el miedo a la pobreza? ¿El temor a la soledad? ¿Es acaso el temor a Satanás, a la eternidad, al mismo Dios, al rechazo, a lo que puede hacer el hombre? Porque el temor no solamente nos coloca en un lugar donde nosotros no queremos estar. El temor nos paraliza, el temor nos congela y no nos deja actuar. Y cada vez que yo estoy sintiendo que el temor me quiere volver a colocar en uno de esos lugares, Dios susurra a mi corazón este versículo que está en Josué 18:3 y hoy se lo quiere compartir. Y dice: ¿cuánto tiempo más serás un cobarde perezoso? ¿Cuándo entrarás a tomar posesión de la tierra que yo te he dado? Yo, el Dios de tus antepasados. Y es que hay una gran verdad de parte de Dios, y es que Él no quiere que nosotros nos quedemos estáticos en un rincón. Dios quiere que nosotros actuemos, que nosotros avancemos hacia su voluntad y hacia su propósito. Y es que somos hijos del Dios del universo, el Dios que es luz, el Dios que colocó su luz en nosotros. Y hay una grandiosa verdad que está en la palabra en el Salmo 84:11, que hoy se lo quiero leer, y dice: pues el Señor nuestro Dios es sol que da calor, sol que da luz, diferente a una cárcel, pero también es nuestro escudo. Él nos da gracia y nos da gloria. Como ya se lo dije, nacimos para brillar, nacimos para confiar en Dios de manera extrema, nacimos para brillar con su gracia, para reflejarla a otros. Y hay un poema que ilustra perfecto esta verdad de Dios para usted y para mí hoy. Y lo que dice este poema es: nuestro temor más profundo no es que seamos inadecuados, nuestro temor más profundo es que somos inmensamente poderosos. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que más miedo nos da. Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, dotado y fabuloso? De hecho, ¿quién eres para no serlo? Eres un hijo de Dios. Nacimos para manifestar la gloria de Dios presente en nuestro interior. Y a medida que permitimos brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos a otro permiso para hacer lo mismo. Lo que el Señor nos quiere decir hoy es: salgamos de la cueva en donde nos ha colocado el temor, actuemos conforme a su voluntad y manifestemos su gloria que está ya en nuestro corazón. Esto es confianza extrema. Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Tenemos estos invitados especiales. Tienen más o menos factores comunes. Son menores de 25 años en promedio. Son líderes de teens, son de la red de teens, y tienen el permiso de su líder de estar acá. Entonces quiero presentárselos. Él es William Botero, alias El Mono; Henry González, alias El Gordix; Germán Mariño, alias Germancho; Juan Muñoz, alias Juancho; y Cristi Corson, alias Cristi. Ellos son. Yo quiero que ustedes los conozcan porque los pueden ver muy bonitos tocando, etcétera, pero quiero que los conozcan, quiero que conozcan algo de su historia. Mono, cuéntame quién fue esa persona que creyó en ti y qué pasó con esa persona, qué hizo en tu vida. Algo mejor que eso. Listo, voy Bueno, con Cristi. tengo que hablar de mi abuela. Ajá. Mi abuela, que en paz descanse. Ella me contaba que oraba por mí. Ustedes ya han escuchado esto, pero ellos no. Y mi abuela dice que ahí tengo una experiencia que me marcó, y ella dice que un día estaba orando por mí y yo tenía cara de muerto. Más o menos yo tenía 19 años, 18, 19 años, no estaba muy bien en la iglesia. Y ella dice que estaba orando por ti, tenías una cara de muerto. Y ahí me di cuenta que ella oraba por mí. Y yo creo que ella hasta me ungía, porque pues yo me despertaba y yo, ¿qué aceite Johnson? ¿Qué es eso? Entonces yo me di cuenta que ella oraba por mí. Y siempre me decía: yo creo que Dios tiene algo especial. Y me lo dijo tantas veces que yo, ay sí, abuelita, pero yo creo que yo me lo creí. Yo creo que Dios tenía algo especial.
Cristi, cuéntanos tu noche oscura. Pues digamos como que una época donde yo empecé a irme hacia el mundo y pues pecado tras pecado me llevaron como más mal. Y hubo un momento en el cual el diablo quería terminar con mi vida, fue específicamente en una noche, pero gracias a esa noche de la cual Dios me salvó, yo pude tener un encuentro con Dios, un encuentro cara a cara con Él. Súper. Gordito, y cuéntanos de la iglesia infantil. ¿Qué fue eso que te impactó de la iglesia infantil que en ese momento no era su presencia quieta? Bueno, yo llegué a la iglesia cuando tenía 6 años y recuerdo que era cuando solamente teníamos una casa y había un segundo piso en donde había un salón para los niños. Ahí estaba mi profesora Ruby Borja, que todavía enseña en su presencia Kids, y recuerdo que semana tras semana ella nos enseñaba acerca de la persona de Jesús, de lo que Jesús hacía, de los milagros que él había realizado cuando había estado aquí en la tierra. El libro se llamaba Oidores y Hacedores. Y cada semana nos colocaban una carita feliz y hacíamos la tarea. Yo tenía poquitas caritas felices porque no era muy juicioso. Sin embargo, ahí creo que mi corazón fue marcado, ahí mi corazón fue sellado por Dios y yo empecé a amar más este lugar, más lo que es la iglesia, más el nombre de Jesús, y empecé a entender el gran poder que había en él. Entonces, dentro de esas ilustraciones recuerdo mucho la ilustración de un Jesús que está sacando a Pedro del agua, y lo que ella nos enseñó a través de eso es que Jesús podía caminar sobre el agua, que si yo estaba con Jesús podía caminar sobre el agua, pero nos decía: frescos, si ustedes se hunden, igual Dios los va a rescatar y los va a levantar. Eso creo que nunca lo voy a olvidar. Y tampoco voy a olvidar al pastor Andrés Corson enseñándonos una canción sobre el Salmo 23 que decía: aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás con nosotros. Súper. Tú, Germanchito, cuéntanos de tu historia negra. Uy, pues esta historia negra tiene que ver con un correo electrónico. Es que imagínense que yo cuando entré al Ministerio de Alabanza y de Adoración, entonces pues yo pensaba que había descendido de los cielos con alas y ya no necesitaba trabajar nada en mi vida. Pero la pastora siempre me decía: usted todavía tiene pecados, tiene cosas que trabajar. Y yo: no, ¿qué va? Pues no le decía no, ¿qué va? No, pero lo pensaba así. Me hacía, no, y siempre: usted tiene cosas por trabajar. Y uno como que yo decía: uy, ¿será esto? Y todavía lo veo sucio, nada, ¿qué será? Y entonces yo decía: ay, ¿qué será? Hasta que un día se me salió la piedra y fui al computador y le decía a la pastora: pues si tengo tantos pecados, pues ¿cuáles son? Y uy, no. Y entonces pues eso no se hace, ¿no? Pilas. Entonces le llegó el correo a la pastora y yo creo que ella hizo así. Y empezó: prácate, y así, uy, yo pasaba hojas y yo, uy, no, pero qué. Y yo después, pues claro, eso me tocó ponerme a trabajar todo eso, y fue la época donde Dios me empezó a formar en formación 1, formación 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4. En la sexta me gradué con Juancho, bueno, y así cosas así, pero pues gracias a Dios, aquí estamos. Ok, ¿y tú, Juan? ¿Cuál fue tu primera aparición en esta tarima? Bueno, nunca lo olvidaré porque yo venía corriendo por ese pasillo que ustedes ven aquí a mano derecha. James se está riendo porque él recuerda cuadro a cuadro de este video. Este evento. Resulta que yo iba corriendo así, como a por ahí unos 60 kilómetros por hora, y salí de una sola voltereta, puse mi espalda sobre la tarima y con el impulso, pues, físicamente, ¡buah!, me impulsé y quedé parado aquí. Y creía que había hecho mi entrada triunfal. Acto seguido, escucho la estrepitosa voz de mi querida pastora diciendo: ¡oiga!, porque no sabía mi nombre. Y entonces yo, a mis 14 años, volteé a mirar: ¡ay, ya es la pastora! Y vi que hizo la señal de venga. Fui, y cuando me dice: ¿usted cree que esto es un circo? Ese fue el primer desfibrilador de formación que dio inicio a mis años oscuros y a la vez los años que son mi salvación, que fueron otros años de formación en los que los caminos de Germancho y yo se encontrarían en aquel cuarto curso de formación con Jeffrey, con Willy, con todos los que hicieron formación. Y poda tras poda tras poda, a palo tuve que dar fruto algún día, entonces pues aquí estoy. Ok, quiero cambiar el formato ya que es la última preca. ¿Qué pregunta tienen ustedes para mí?
¿Será que me estoy metiendo en problemas? Digan pues, bueno, ¿Por qué creer en jóvenes? Porque es más fácil traer a un grande que ya sepa predicar o porque ¿por qué los escogió yo también soy ustedes? joven, sí. Pues digamos que Dios me dio el target. Yo quería tener jóvenes menores de 23 años predicando. ¿Por qué? ¿Por qué predicando? Porque Dios me dijo que lo hiciera. O sea, así de sencillo, yo no me hubiera arriesgado a nada que Dios no me hubiera dicho. Entonces los escogí a ustedes, quería que fueran menores de 22 años y yo le iba a mostrar a la iglesia lo que son los jóvenes, lo que ustedes ven en su boletín, esa es la visión que nosotros tenemos de los jóvenes y es lo que creemos que Dios va a hacer con los jóvenes de esta nación. Entonces yo me presenté frente a Henry y le conté la idea loca y le dije, Henry, es que Dios me dijo que hiciera esto, esto y esto, y él me dijo, wow, espectacular. Y me dijo, pero ¿sabe qué? Incluye al mono que no tiene 23 años para abajo. Entonces yo dije, listo, chévere, incluyámoslo. Entonces incluí mono. Porque es que el mono se tira el promedio, pero bueno. ¿Cuántos años tienes, monacho? 28 recién cumplidos. 28 recién cumplidos. Ok. Cristina. De nosotros, ¿quién te cae mejor? No, mentira. Hoy en día. No, mentira. ¿Qué consejo le podrías dar a las mamás para entender a un adolescente? Pues lean muchos libros. Pero digamos que a través de la prédica yo les voy a contar cuál es el secreto máximo y es el amor. O sea, realmente amarlos y creen en ellos. Ellos en estos días me hacían preguntas. ¿Se acuerda de tal evento? ¿Se acuerda de tal? Y de verdad, créanme que yo no me acordaba, porque yo siempre miro en futuro, o sea, en lo que Dios va a hacer con ellos, en el sueño que Dios tiene con ellos. Ellos han querido cambiar y yo he visto eso. Entonces, digamos que yo el pasado lo dejo atrás y siempre sigo hacia adelante. Pero eso es un don de Dios, o sea, yo creo que es el amor que Dios ha puesto en nosotros por los jóvenes. Pastor, digamos, lo que hoy estás viviendo superó las expectativas de lo que antes era solo un sueño. Sí, claro, porque digamos que mi sueño, el de mi esposo era más grande, lo reconozco. Nosotros estuvimos en un curso de manejo del tiempo y nos dijeron, cierre los ojos, ¿cómo sería su entierro? Y mi entierro sería en el overflow, o sea, ese era mi máximo de iglesia que yo podría tener. Entonces digamos que ustedes han superado todas mis expectativas multiplicadas por 10. Lo único que no han superado es la alabanza, o sea, hoy ya los vi como más o menos como quiero. Pues mi pregunta es, usted como pastora, yo entiendo que usted pues tiene a Dios sobre sí, ¿no? Ajá. Y que un día le va a dar cuentas de nosotros. ¿Qué espera de nosotros como servidores y como miembros de su iglesia, digamos? Que nunca se alejen de Dios, que siempre busquen de Dios. Digamos a ustedes les demandaría que siempre hubieran seguido el ejemplo de lo bueno que han visto nosotros y es amar a Dios por encima de todo, buscar a Dios, orar y leer la Biblia, que ustedes ya lo han visto. Digamos que eso sería lo que yo le diría al Señor. Y de ustedes que hayan cumplido el sueño que Dios tiene con ustedes. De la iglesia, pues a ver, que hagan los procesos. Que el nivel 3 sirve para algo. Gordito. Pastor, esta pregunta va en doble vía, como pastora, pero también como la esposa del pastor, y es, ¿qué sueñan ustedes con nosotros como equipo y también para la iglesia dentro de 10 años? ¿Cómo ven este tren dentro de 10 años? Pues fue chistoso porque hicimos otro curso de manejo del tiempo hace 8 días. Y fue súper chistoso porque nos dijeron en 10 años cómo se ven. En 10 años Cristi ya debe estar a punto de casarse o casada. No soy abuela todavía. Yo espero que tengamos sedes en 5 ciudades del país y que tengamos 3 sedes a nivel mundial. Digamos que ese es el sueño. Y digamos que eso es lo que nosotros soñamos con ustedes y con la iglesia. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Última pregunta.
La última pregunta es, ¿tú qué consejo le podrías dar a los jóvenes como para que no les aburra estar en la iglesia? Como para que no sea todo, ay, no, pues es que me toca. Pues yo creo que es el consejo, aunque te he dado a ti siempre, rodéate bien. Si tú estás bien rodeada, va a ser una bendición, vas a tener conversaciones que edifican, porque la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, entonces también va para los viejos, porque es que nosotros como viejos podemos tener malas amistades que solo nos hablan idioteces y que nos alejan del camino de Dios, eso no sirve. Entonces rodéate bien, ve a un grupo de conexión donde te sientas cómodo. Yo, por ejemplo, mi proyecto evangelístico hace unos años era un diseñador, que es nuestro diseñador hoy en día, y yo decía, no, yo a este tipo no lo veo en una célula de grandes porque el tipo se va a pegar una aburrida, la peor. Entonces yo lo veía con jóvenes y yo lo veía con gente más fresca, etcétera. Y él, de hecho, fue a 2 células de corbata y dijo, no, y salió despavorido. Y ahora, pues de ahora ya es líder, etcétera, ya viene a la iglesia, todo, ya pasó por los procesos, ya todo. Pero digamos que haz de la iglesia un deleite, pero para eso tienes que ir a la célula que te gusta, venir al culto que te parece más chévere, estar con tus amigos, disfrutar el coffee, qué sé yo. O sea, disfruta todo lo que haces. ¿Sí? ¿Vale? ¿Aguanta? ¿Sí? Ok, ¿por qué se los traje a ellos, iglesia? Porque imagínense que ellos son una muestra representativa del mercado de que es bueno creer en los teens, que pasamos por noches oscuras, con ellos pasamos por noches oscuras, por rabias increíbles, por querer despescuezar a Juan Muñoz. Yo le decía a la mamá, por favor, va a llegar destruido, recíbalo. Y me decía, dele duro, pastora, dele duro. Entonces yo le di duro a Juan Muñoz. Con Glorita hasta ahora estamos teniendo acercamientos con respecto a Germán. Yo se los quise traer a ellos que ya están en medio producto terminado para que ustedes, papás, tengan fe y sepan que no importa la adolescencia por la cual están pasando con sus hijos, las tormentas, las dificultades que están atravesando por sus hijos, no tengan miedo, porque si Dios está con ustedes, ustedes van a lograr salir adelante. Esta prédica se llama Padres e Hijos al Extremo. En mi trabajo con adolescentes, yo descubrí que hay unos tips que son lo máximo con ellos, y el primero es que ellos demandan que nosotros seamos padres al extremo. ¿Qué es un padre al extremo? Un padre al extremo es un papá que está cerca a su hijo, que le pregunta, que no lo deja ir con, hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, sino que se detiene, le habla e investiga, se mete en las profundidades de su hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Almorzaste? Y se mete más profundo, más profundo. Ellos solo van a llegar cuando nosotros nos metamos bien, bien profundo, solo van a abrir ese corazón cuando nos metamos bien, bien profundo. ¿Qué más es ser padre extremo? Es dejar de mirar el ombligo. Entonces yo quiero que ustedes, papás, ubiquen su ombligo. ¿Lo encontraron? ¿Ya? Listo. Entonces ustedes van a mirarlo, van a tocárselo y van a hablarle. Y le van a decir, ombligo, hasta hoy fuiste importante en mi vida. Quiero que sepas, ombligo, que hay otros ombligos enfrente mío que son mis hijos. Y mis hijos me necesitan más que tú, porque hay un legado que les voy a entregar. Hay una herencia que tengo que dejar en la vida de mis hijos. Entonces, ya que ustedes son unos sin ombligo, entonces quiero seguirles contando qué más necesitamos. Necesitamos no dejarlos solos. Ellos necesitan saber que cuentan con nosotros en cualquier momento, en cualquier dificultad. Hacer preguntas, haga muchas preguntas hasta que ellos abran su corazón. No hable de la iglesia. Imagínense que los líderes llegan a la casa a hablar de ovejas todo el día. Y entonces es que esta oveja, y es que la otra oveja, y es que el ovejero, y es que... Y los pobres chinos, hey, existo. Yo también soy su oveja, soy la primera oveja de su rebaño. Entonces, papás, nosotros tenemos una regla en nuestra casa y es que no hablamos ni de iglesia ni de ovejas. Entonces queremos que ustedes lo hagan. ¿Para qué? Para que hablen de sus hijos. Nosotros hablamos de la iglesia en otro espacio, para no llevar todo el problema de la iglesia a nuestra casa. ¿Ok? ¿Qué más pasa con nosotros como papás? ¿Qué más demanda un padre extremo?
que así su hijo esté grande, su hijo lo necesita. Yo esta semana hubiera querido tener a mi mamá para que cuidara a mis hijos el día que estaba preparando la prédica. Semejante vejestorio necesitando a su mamá, sí, porque los papás los necesitamos siempre. Otra cosa es que tú llegas a esta iglesia y tú crees que tu hijo lo dejas botado en la iglesia y tú crees que ahí va a estar bien. Ovejas, quiero que sepan que la iglesia no es responsable de sus hijos y ustedes no los pueden dejar botados, porque si ustedes dejan a sus hijos botados, los están dejando a la deriva. Llamen, ¿dónde estás? Salías a las 6 de la tarde de la célula, son las 7, ¿por qué no has llegado? Pregunten, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con tu vida, hijo? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la noche oscura de la vida de mi hija comenzó aquí en la iglesia. Entonces, cuidado. Una oveja, un demonio disfrazado de oveja, le ofreció esa tentación a mi hija. Mi hija cayó. Ella hubiera podido decidir otra cosa, pero fue aquí en la iglesia. Entonces, cuidado, papás, estén alerta. El peor pecado que puede cometer un papá es la inocencia y la ingenuidad. Pregunten, métanse, indaguen. El Salmo 127, del 3 al 5 dice: herencia de Jehová son los hijos, son un regalo. Los hijos que nacen son nuestra recompensa, hacen que nos sintamos seguros. Dios nos ha bendecido con hijos. Siguiente, amor extremo. Nosotros necesitamos amarlos con un amor extremo. ¿Qué es ese amor extremo? El amor extremo es el que cubre multitud de faltas, el que perdona sus errores, el que no lleva una lista de errores. Imagínense que Dios nos amara así. ¡Ja! El día 3 de julio del 2007 hiciste. No. De hecho, ellos a mí me preguntaban: pastor, ¿usted se acuerda de tal cosa? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene que dar ese amor que cubre su multitud de faltas. Piensen también que en 10 años sus hijos ya no van a estar. Usted en 10 años ya no va a tener a sus hijos, se habrán casado y se habrán ido de su casa. Entonces, aprovéchelos, abrácelos, béselos, juegue con ellos. Tenga una cita romántica con ellos. Yo tengo cita romántica con Daniel, yo tengo cita romántica con Cristi, mi esposo tiene cita romántica con Daniel, tiene cita romántica con Cristi. El viernes se fueron de cita romántica y a que no adivinan qué pasó. La llevo a empanadas típicas. Y yo, pero mi amor, no seas corroncho, ¿cómo la llevas? Dice que empanadas típicas. ¿Pueden creerlo? Pero logró el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que abran su corazón, que nosotros podamos llegar a esa intimidad del corazón de nuestros hijos. Entonces, pues sí, muy en empanadas típicas, pero él logró el objetivo de estar con su hija. ¿Por qué peleamos tanto con nuestros hijos? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Porque son igualitos a nosotros, ¿o no? Entonces, queridas ovejas, quiero que sepan que eso va a pasar porque nosotros como papás tenemos la llave que va a sacar a nuestros hijos del problema, que va a cambiar la vida de nuestros hijos. Entonces, quiero que lo piensen de la siguiente manera. Tú quieres que tu hijo cambie y tu papá Dios quiere que tú cambies. Entonces, tu papá Dios usa a tu hijo para que tú cambies, porque juntos vamos a cambiar. ¿Listo? Esto se llama fe extrema. Tu hijo necesita que tú creas en él. Y Dios te va a dar a ti la llave para la salida del problema de tu hijo. Ellos siguen nuestro ejemplo. Ellos están pasando por las mismas pruebas de nosotros, la soledad, la tristeza, etc. Hay una carta de una niña de 15 años que se llama Carly Sanko, que esta carta aparece en el libro Mamá, me siento gorda y quiero leérselas. Dice: sobre todo, madre, quiero saber que me amas. Sé que tuviste un día difícil en el trabajo. No quiero molestarte, pero ¿pasarías un rato conmigo? Por favor, madre, necesito que alguien esté conmigo cuando mis amigos no bastan. Necesito alguien para hablar, para confiarle mis secretos más profundos, alguien para contarle el dolor de mi pérdida y la risa de la felicidad. Los amigos quizá aparezcan y desaparezcan, madre, pero tú siempre estarás allí. Por favor, quédate conmigo para disfrutar mi vida ahora, cuando más te necesito. Imagínense que Cristi en el primer año de vida, ella todos los días se despertaba gritando. Ella no se despertaba agú, agú, como un bebé cualquiera, sino que ella se despertaba dando alaridos, como si lo hubieran metido en agua hirviendo. ¡Ah! Y yo decía, ¿qué pasó? Yo me despertaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
durante un año, imagínense todos los días así. Entonces un día yo fui donde el Señor y le dije, Señor, esta niña me va a matar del susto, o sea, se despertando alaridos. Dios me dijo, levántate antes que ella y comienza a tocarla y a bendecirla. Buenos días, mi princesa, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Tú eres un regalo del cielo, mi vida. Te amo, mi corazón, tú eres una muñequita linda, tú eres la niña de mis ojos, te amo, te amo, te amo. Y así logré domar a la fiera. Entonces, si usted quiere domar a la fiera, tiene que tener contacto físico y tiene que profetizar. Eres una bendición, eres un regalo del cielo. ¡Ay, qué! Y así, sustantivamente, a todas estas personas que usted quiere domar. ¿Se imaginan cómo eran los papás de Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, el de la Biblia? ¿Se imaginan cómo eran? Ellos eran firmes. Ellos eran personas que no cedían. Papás, Dios quiere que no cedas. Hoy el llamado es no te rindas, sé persistente. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron padres firmes, que no cedían ante los caprichos de sus hijos. ¿Por qué lo sé? Porque cuando se presentó una estatua, ellos no se arrodillaron ante la estatua, ellos siguieron el ejemplo de sus papás. Cuando les dijeron, pues lo vamos a meter en el foso de los leones, pues métanme al foso de los leones. ¿Qué importa? Me voy a morir y yo sé a dónde voy. Y ahí apareció Jesús y Dios cerró las bocas de los leones gracias a estos papás. Estos hijos fueron alimentados con jalea real de su presencia Kids. Sadrach, Mesach y Abednego fueron alimentados con esa jalea real. ¿Por qué? Porque no eran unos papás egoístas. Ay, fila otra vez, si usted quiere ir a esa iglesia infantil, ay no, camine y se va con nosotros a la iglesia de grandes, eso es lo mismo. Eso no es lo mismo. Su presencia Kids es espectacular, allá tienen danza, teatro, baile, rifas, juegos, espectáculos. Aquí no, aquí tienen que ir a... Ellos no eran egoístas, ellos eran firmes. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey. Mire al de al lado y dígale, usted es un sacerdote del rey. ¿Sabía eso? Y mire al del otro lado y dígale, usted es una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar a su luz maravillosa. Confianza extrema. No importa las tormentas en las que te encuentres. Si tú estás en el barco, Jesús va a entrar a tu barco. Jesús quiere entrar a tu barco. Jesús les dijo a los discípulos, vamos a llegar al otro lado. Estos ya están casi del otro lado, pero sufrimos tormentas. Y si Jesús no hubiera estado en mi barco, pues yo los boto de mi barco. Chao. Juan Muñoz, Cristi Corson, Germán Mariño, salen a volar de mi barco. Si Jesús no hubiera estado en el barco. Entonces quiero que cierres tus ojitos y vamos a pedirle a Jesús que entre en nuestro barco. ¿Listo? Jesús, yo hoy te pido, tú conoces las dificultades, tú conoces las tormentas, tú conoces, Padre del cielo, eso que en este momento me atormenta y me duele, Dios, tú lo conoces, tú conoces ese barco, Señor. Yo te pido que hoy entres a mi barco y que tú calmes la tormenta y también, Señor, que nos lleves al otro lado. Y vas a ver a Jesús entrando a tu barco. Míralo allí, allí está entrando. Está tomando el control de tu barco. Te está abrazando, te está dando paz. Te está diciendo, tranquilo. ¿Ves a Jesús en tu barco? Listo. Ahora abre tus ojos. ¿Viste a Jesús en tu barco? Sí. ¿Fue difícil? No. Ok. Siguiente, suelta tu pasado y ten un futuro extremo. ¿Esto qué significa? Que no importa si tuviste papá, no tuviste papá, fue bueno, fue malo, Dios tiene un futuro glorioso. Yo hoy te quiero presentar un Padre, Madre Dios que es espectacular. Ese Padre, Madre Dios te puede enseñar, te puede guiar, te puede hacer todo lo que tú necesites como papá. Te puede aplaudir, bravo hijo, te puede dar la alabanza que necesitas, etcétera, etcétera. Imagínense que más o menos en la edad de Cristi, yo me tuve que venir de mi pueblo, Aposentos Tutá,
Mentiras, de Chiquinquirá. Yo me tuve que venir de Chiquinquirá y resulta que esa última etapa en la cual yo tenía que vivir con mi mamá, no la viví con mi mamá. Y esa etapa, hoy que soy mamá, me doy cuenta de lo importante que es. Y es que en esta etapa nuestras mamás nos reafirman la feminidad. Entonces imagínense que yo no aprendí muchas cosas de mi mamá, como cómo maquillarme, cómo peinarme, cómo perfumarme, cómo guarachar con estilo. Tampoco aprendí cómo cocinar. Entonces, ¿qué hice? Yo fui a donde Dios y Dios me enseñó. El Espíritu Santo me enseñó cómo peinarme, cómo maquillarme, cómo perfumarme. Me enseñó cómo guarachar. Hace como 15 días tuve una clase y había hombres ahí, ¿no? Esto era Martha Stewart Express. Cómo guarachar de manera rápida y efectiva. Y ahí estaban unos hombres, ay, por favor, díctale la clase a mi esposa, te lo pido, te lo pido. Y les dije, a ustedes también, dicto las clases también para hombres de martes, los martes y los jueves, mentiras. Y en este momento estamos aprendiendo con Cristi a cocinar. Entonces no importa tu pasado, Dios te puede enseñar. Dios te va a sanar a través de tus hijos. Dios me ha sanado a través de mis hijos. No puedes cambiar tu pasado, pero sí tu futuro y el de tus hijos. Y Dios lo puede sanar. En Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si no tienes buenos padres, suéltalos y abrázate a tu Padre, Madre Dios, que es espectacular. Hijos al extremo. Hijos, yo quiero que ustedes sean hijos al extremo. ¿Qué es un hijo al extremo? Un hijo al extremo es uno que dice cosas como mi hija, mami, ¿cómo estás? Yo dije, ¿cómo estás? ¿Quién le reveló esto a esta niñita? Que me hace sentir como si le importara a alguien en el planeta. Nunca nadie en el planeta me había dicho cómo estoy. ¡Púdrase! Nunca nadie me ha preguntado, oye, ¿cómo estás? Y que le interesara la respuesta. Usualmente uno, oye, ¿cómo estás? Que te vaya bien. No, ella me dijo, ¿cómo estás? Y se interesó. Abrió el ojo y todo. Yo, no puede ser. Un hijo al extremo es uno que lanza una frase como, mami, ¿te puedo ayudar? Hijos, por favor, eso cambiaría el día de sus madres. Papi, esa loción me gusta. Papi, ¿me enseñas a? Increíble, ¿verdad? Una simple frase como puede cambiar la vida de un padre. Entonces, hijos, ustedes también pueden ser extremos. Ustedes también pueden cambiar la vida de sus papás. Papás, ¿qué herencia les vamos a dejar a nuestros hijos? Peleas, rollos, deudas, falta de plata. Que nuestros hogares sean el dulce refugio en sus tormentas. Y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Señor, hoy te entregamos esos papás que tuvimos, Dios, que no pudieron llenar nuestra necesidad. Hoy te los entregamos y los ponemos delante de ti, Señor. Señor, no pudieron. Tal vez ellos tuvieron unos papás peores. Hoy te entrego, Señor, a mi papá, a mi mamá, que no la lograron, Dios. Yo te entrego su dolor, yo te entrego su tristeza, pero también, Señor, te entrego mi dolor y mi tristeza, mi soledad. Yo te pido que hoy, Señor, tú te subas a nuestro barco, al barco de nuestro hogar, y que en este barco tú seas el capitán, el que da paz, el que da amor, el que da felicidad. Señor, yo hoy te pido, en el nombre de Cristo Jesús, que me des de tu amor. Señor, con tu amor en mí, yo voy a poder cubrir mi multitud de faltas y podré cubrir la multitud de faltas de otros. Con tu fe voy a poder creer en mí mismo para poder creer en otros, Señor. Señor, dame la seguridad de que tú estás en mi barco y no voy a temer, Señor. Voy a estar segura y confiada de que tú estás conmigo, Señor. Señor, hazme un papá al extremo, hazme firme y radical. Señor, hazme un hijo extremo, un hijo que bendice su hogar. Y Señor, tal vez este hijo extremo pueda lograr, Padre del cielo, que mi hogar cambie,
Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias porque eso es lo que tú demandas de mí. Eso es lo que yo quiero ser. Gracias, Señor.